Diseño de plantas industriales. Trabajo colaborativo número 3. Flujo y manejo de materiales de una fábrica de cortinas del proceso de fabricación de una cortina técnica. Grupo colaborativo 256596-76. Presentado por quienes ahora. Luis Álvaro Guayacuno. Código 80066-209. Tutor Leonardo Alzate. Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT. Cordial saludo, tutor y compañeros de diseño de plantas industriales. A continuación quiero hacerles una descripción del flujo de materiales y de procesos que sucede en una fábrica de cortinas, más precisamente para la fabricación de la cortina técnica. Como podemos observar, todo comienza en el sitio de recepción de materiales con la entrada del material. Siguiendo el flujo de recepción de materiales, podemos observar el espacio que tenemos destinados en nuestras bodegas de recepción al almacenaje del policloruro de vinilo o granza de PVC. Siguiendo el flujo de recepción de materiales, llegamos a un espacio que tenemos destinado en la bodega para el almacenaje de los tubos de aluminio, que son indispensables en la elaboración de nuestra cortina técnica. Continuando con el flujo de recepción de materiales, llegamos a un espacio en nuestras bodegas de recepción que tenemos destinado al almacenaje de los accesorios. Es la continuación del flujo, como digo, de recepción de los materiales. Siguiendo el flujo de recepción de materiales, llegamos a un espacio en nuestra bodega de recepción donde almacenamos otros productos que necesitamos en el flujo de elaboración de nuestra cortina técnica. Siguiendo el flujo de materiales, llegamos a la estructura donde hay la primer cambio o la primer flujo de salida. Podemos observar que ingresando el policloruro de vinilo por la tolva entra a la extrusora, donde adentro de la extrusora hay un tornillo sin fin y por medio de aplicarle temperaturas de 100 a 165 grados logramos que la grasa se funda y tenemos el primer flujo de salida de la granza o policloruro de vinilo fundido. En esta etapa podemos observar que tenemos dos flujos de entrada de material. El primero es el hilo de poliéster de alta tenacidad con la que construyen paracaídas, cinturones de seguridad, y el segundo flujo de materiales es el policloruro de vinilo de PVC ya fundido, que viene del proceso que hemos elaborado anteriormente en la extrusora. Aquí en este proceso revestimos el hilo de poliéster con el policloruro de vinilo fundido ya y obtenemos el flujo de salida que nos dará como resultado un hilo vinílico o un hilo de alta tenacidad. Siguiendo el flujo de proceso de materiales, vemos como ya el hilo transformado o el hilo de polyscreen entra a la sección de bobinado. Aquí se realizan bobinas hasta de 16 kilómetros y tenemos que esta máquina embobina hasta 58 bobinas a la vez. Y vemos que el flujo de salida son bobinas con 16 kilómetros de hilo de polyscreen. Siguiendo el flujo de transformación de materiales, vemos cómo las bobinas
de 16 kilómetros de largo que vimos en el proceso anterior entra al urdidor. Aquí en el urdidor vamos a elaborar la urdimbre, que es un tejido longitudinal. ¿Qué es la urdimbre? Son 480 hilos que nunca se mezclan, formando una faja de 400 hilos para hacer un paralelo de 5000 hilos a la vez. Este proceso dura más o menos 2 horas. El proceso resultante o el flujo resultante es la urdimbre. Siguiendo el flujo de transformación de materiales, llegamos al telar. Aquí el flujo de entrada es la urdimbre o los 5000 hilos en paralelo que vienen del proceso anterior. Aquí la urdimbre es tirada por el telar y entra un hilo transversal que lo llamamos la trama, que va tejiendo por arriba y por abajo uniendo la urdimbre. El resultado de salida ya es el tejido vinílico o la tela ya cosida, como todos la conocemos. De este proceso salen, o el flujo de salida, son 500 metros cuadrados diarios. Siguiendo el flujo de transformación, llegamos al área de termofijado. El flujo de entrada aquí es la tela o pieza que tenemos del proceso anterior del telar. Aquí en el proceso de termofijado, los hilos de la tela que ya tenemos se soldan entre sí por medio de calor. Entran a un flujo de calor de unos 25 metros. El objetivo de este proceso es que la tela no se deshilache al cortar. El flujo de salida es una tela lista para realizar la cortina o una tela termofijada lista para la elaboración de la cortina. Siguiendo el flujo de procesos, llegamos al área de corte de tubo de enrolle y contrapeso. Todos sabemos que aparte de un tejido, la cortina la compone un tubo de aluminio o tubo de enrolle y un contrapeso que va en la parte inferior para estabilizar la cortina. Aquí el proceso resultante es la parte inferior y la parte superior de la cortina en las medidas solicitadas. Continuando con el flujo de procesos, llegamos al área de la mesa de corte. Aquí el flujo de entrada son las telas y por medio de una cuchilla decagonal se cortan según las medidas solicitadas. El flujo de salida es la tela cortada a las medidas que necesitamos para realizar la cortina que queremos. Siguiendo el flujo de procesos, llegamos al área de cosido superior e inferior por medio del termosoldado. Aquí el flujo de entrada es la tela vinílica, donde se solda la parte superior e inferior para posteriormente colocar el contrapeso en la parte inferior y en la parte superior el tubo de enrolle. Siguiendo el flujo de procesos, llegamos al área donde se arma la cortina, con todos sus detalles, donde se le coloca el contrapeso, el tubo de aluminio en la parte superior y se colocan todos los aditamentos que permiten accionar la cortina. Se puede decir que este ya es la terminación del flujo de fabricación de la cortina técnica.
Siguiendo el flujo de procesos, llegamos al área de control de calidad. Aquí entra una cortina técnica terminada al azar y se revisa que no tenga ninguna imperfección en su cosido, en su tela o en sus partes o en sus componentes superior o inferior. El producto de salida o el flujo de salida podemos decir es una cortina óptima para la venta en cualquier parte del país y del mundo. Siguiendo el flujo de producción, llegamos ya al área de empaque y alistamiento. Aquí el producto es empacado y sellado y alistado para su despacho final. El producto de salida o el flujo de salida es un producto óptimamente empacado y listo para ser despachado. Siguiendo el flujo de procesos, llegamos al flujo final. Como vemos aquí, el flujo de entrada es el producto ya terminado, empacado y listo para ser despachado. El flujo de salida ya es cuando sale el material de unas instalaciones a los puntos de venta. Aquí podemos observar los flujos de entrada y salida en cada una de nuestras estaciones. Como vemos, hay productos que entran y productos que salen, procesos que se terminan y procesos que comienzan. En esta vista aérea podemos observar los flujos de entrada y salida de cada una de nuestras estaciones. Y de esta manera también hemos dado por terminado esta presentación correspondiente al trabajo colaborativo 3, esperando haber cumplido con su citado en la guía de actividades. Muchas gracias por su atención.